En una noche de tormenta, un millonario solitario encuentra su mansión sumergida en el silencio. De repente, una niña pobre y empapada aparece pidiendo solo dormir en la caseta del perro que ni siquiera existe. El contraste entre su inocencia y la frialdad de su vida golpea al hombre como un shock, y la respuesta inesperada que él da cambia para siempre el destino de ambos. La tormenta azotaba sin piedad la costa de Playa del Carmen. El cielo, antes despejado y brillante, ahora era un manto negro rasgado por relámpagos que iluminaban momentáneamente las lujosas mansiones de la Riviera Maya. El viento hacía crujir las palmeras, y el rugido del mar embravecido competía con los truenos en una sinfonía aterradora. Eduardo Vega Mendoza contemplaba el espectáculo desde el ventanal de su despacho privado. A sus 45 años, era uno de los empresarios inmobiliarios más poderosos de México. Su imperio de hoteles de lujo, resorts exclusivos y desarrollos residenciales se extendía por todo el país, pero era en este rincón paradisíaco donde había construido su santuario personal. Villa Esmeralda, como había bautizado a su mansión, era una fortaleza de mármol blanco y cristal, suspendida sobre un acantilado con vistas al mar Caribe. 3 pisos de opulencia rodeados por jardines perfectamente cuidados, una piscina infinita que parecía fundirse con el horizonte y un sistema de seguridad digno de un jefe de Estado. Todo calculado para mantener el mundo a raya. Eduardo bebió el último sorbo de su whisky añejo mientras revisaba los planos de su próximo proyecto. Un complejo turístico que transformaría una pequeña bahía virgen en el destino más exclusivo del país. Sus ojos, del mismo color ámbar que el licor en su copa, reflejaban una satisfacción fría. Los números eran perfectos, como siempre. «Señor Vega, ¿necesita algo más antes de que me retire?» La voz de Dolores, el ama de llaves que llevaba 15 años a su servicio, interrumpió sus pensamientos. Eduardo negó con la cabeza sin voltear a mirarla. «No, Dolores, puedes irte. Mañana tengo una videoconferencia temprano con los inversionistas de Dubái. Asegúrate de que nadie me moleste antes de las 9. Como usted diga, señor. Buenas noches». Escuchó los pasos de la mujer alejándose y luego el silencio. Un silencio que conocía bien. El silencio de una casa demasiado grande para un hombre solo. No siempre había sido así. Hubo un tiempo en que estas paredes habían resonado con otras voces, con promesas y planes para un futuro compartido. Pero eso había quedado atrás hacía muchos años, enterrado bajo capas de contratos, reuniones de negocios y cuentas bancarias, con más ceros de los que cualquiera podría gastar en una vida. Eduardo se sirvió otra copa y se dispuso a revisar unos documentos cuando algo captó su atención. Un movimiento en el jardín, apenas visible a través de la cortina de lluvia. Frunció el ceño y se acercó al ventanal. Probablemente sería algún animal buscando refugio de la tormenta. Los sistemas de seguridad no se activaban con criaturas pequeñas, pero entonces lo vio con claridad. Una silueta diminuta, definitivamente humana, avanzaba tambaleándose por el camino de piedra hacia la entrada principal. Eduardo entrecerró los ojos, incrédulo. ¿Cómo había entrado alguien a su propiedad? ¿Y quién sería tan insensato como para aventurarse en una noche como esta? Tomó su teléfono para llamar a seguridad cuando el timbre de la puerta sonó. Un sonido tan inesperado en esta casa que casi le pareció irreal. Eduardo dudó un momento, pero la curiosidad pudo más. Bajó las escaleras de mármol a grandes zancadas y llegó al vestíbulo. A través del monitor de seguridad pudo ver a su inesperado visitante. Era una niña, una pequeña de no más de 7 u 8 años, empapada hasta los huesos, con el cabello negro pegado a la cara y abrazando algo contra su pecho. Eduardo permaneció inmóvil observándola. La pequeña levantó la mano temblorosa y volvió a tocar el timbre. Algo en aquella imagen, la fragilidad de la criatura contra el fondo de la tormenta implacable, lo conmovió de una manera que no había experimentado en décadas. Sin pensarlo más, desactivó la alarma y abrió la puerta. El viento y la lluvia entraron como invasores, pero Eduardo solo podía ver a la niña. Su vestido desgastado se le pegaba al cuerpo diminuto. Estaba descalza, y sus labios tenían un tono azulado preocupante. En sus brazos
sostenía un conejo de peluche tan mojado y maltrecho como ella. Sus ojos, enormes y oscuros, lo miraron con una mezcla de miedo y esperanza. «¿Qué haces aquí, niña? ¿Cómo has llegado hasta aquí?», preguntó Eduardo, su voz más brusca de lo que pretendía. La pequeña tembló, pero no retrocedió. Alzó la barbilla en un gesto que, a pesar de su estado lamentable, denotaba dignidad. «Señor», dijo con voz apenas audible sobre el rugido de la tormenta, «¿puedo dormir en la casa de su perro esta noche? Prometo que no haré ruido». Eduardo se quedó sin palabras. De todas las cosas que podría haber esperado oír, aquella petición era la última, no solo por lo insólito de la situación, sino porque ni siquiera tenía un perro. La pregunta le golpeó en el pecho como un puñetazo invisible. Observó a la niña más detenidamente. Sus pies descalzos estaban lastimados, como si hubiera caminado durante horas. Su rostro, a pesar del frío, mostraba signos de fiebre, y sus ojos contaban una historia de abandono que Eduardo reconoció instantáneamente, aunque nunca había vivido nada parecido. «¿Cómo te llamas?», preguntó suavizando su tono. «Valentina, señor». «Valentina Suárez». Su voz era apenas un susurro. «¿Dónde están tus padres, Valentina?». La niña bajó la mirada y abrazó con más fuerza su conejo de peluche. «No tengo, señor». 3 palabras simples que encerraban un mundo de soledad. Eduardo sintió algo extraño en su interior, como si un hielo que llevaba años formándose comenzara a resquebrajarse. «¿De dónde has venido? ¿Cómo has llegado hasta aquí?». «Caminando, señor». «Desde el pueblo». Valentina tosió, un sonido débil pero alarmante. «Solo necesito un lugar para esta noche. Mañana me iré, lo prometo». Eduardo miró más allá de la niña, hacia la oscuridad azotada por la lluvia. La idea de cerrar la puerta y dejarla afuera era impensable, pero también lo era dejarla entrar. Él no sabía nada de niños. Su vida estaba meticulosamente organizada para excluir cualquier elemento impredecible, y nada era más impredecible que una niña abandonada apareciendo en medio de una tormenta. Pero mientras dudaba, Valentina se tambaleó ligeramente, claramente agotada y enferma. Y entonces Eduardo hizo algo que sorprendió incluso a sí mismo. «No dormirás en ninguna casa de perro», dijo con firmeza. «Entra. Dormirás en una cama de verdad». Los ojos de Valentina se abrieron de par en par, incrédulos ante lo que acababa de escuchar. Eduardo se hizo a un lado y, tras un momento de vacilación, la niña dio un paso adelante, cruzando el umbral de Villa Esmeralda, y sin saberlo, cambiando para siempre el curso de 2 vidas solitarias. Eduardo cerró la puerta, aislando el rugido de la tormenta. Valentina permanecía inmóvil en el centro del lujoso vestíbulo, un pequeño charco formándose a sus pies descalzos. El contraste entre la niña desaliñada y el entorno de opulencia no podía ser más marcado. Suelos de mármol italiano, una escalera de caracol que parecía flotar en el aire, obras de arte valoradas en millones de pesos. «Estás empapada», dijo Eduardo, observándola con una mezcla de preocupación y desconcierto. No recordaba la última vez que había hablado con un niño. «Necesitas un baño caliente y ropa seca». Valentina asintió, aunque sus ojos recorrían el espacio con asombro. Eduardo llamó a Dolores, quien apareció en segundos, sorprendida al encontrar a una niña en la mansión. «Señor Vega, ¿qué...?» «Dolores, esta es Valentina. Necesita ayuda. Prepárale un baño caliente y busca algo de ropa que pueda servirle». La mujer ocultó su asombro rápidamente. Después de 15 años al servicio de Eduardo Vega, esta era la primera vez que traía a alguien a su casa, y menos aún a una niña en semejante estado. «Por supuesto, señor». «Ven conmigo, pequeña». Dolores extendió su mano hacia Valentina, pero la niña retrocedió aferrándose a su conejo de peluche. «Está bien», intervino Eduardo, arrodillándose para quedar a la altura de la niña, un gesto que no recordaba haber hecho jamás. «Dolores va a cuidar de ti. Te dará un baño caliente y ropa seca. Luego podrás comer algo. No tienes que tener miedo». Valentina lo miró con esos ojos enormes que parecían contener más edad de la que correspondía a su pequeño cuerpo. Finalmente, asintió y tomó la mano que Dolores le ofrecía. «Y el señor Zanahoria también necesita secarse.
añadió Eduardo, señalando el conejo de peluche. La niña esbozó una sonrisa tímida, la primera desde su llegada, y algo se removió en el interior del empresario. Mientras Dolores se llevaba a Valentina, Eduardo se dirigió a la cocina. Por primera vez en años, abrió la nevera él mismo y se quedó mirando su contenido, preguntándose qué podría gustarle a una niña de 7 años. ¿Qué comían los niños? Sus conocimientos sobre infancia se limitaban a vagas memorias de su propia niñez, enterradas bajo décadas de ambición y trabajo incesante. Finalmente, decidió que un chocolate caliente sería apropiado. Se dispuso a prepararlo, un acto tan inusual que casi le resultó cómico. Eduardo Vega, el hombre cuyos proyectos inmobiliarios transformaban ciudades enteras, ahora concentrado en calentar leche sin que se derramara. Media hora después, Valentina apareció en la puerta de la cocina, irreconocible. Llevaba una camiseta de Eduardo, que le llegaba a los tobillos, convertida en un improvisado camisón. Su cabello negro, ahora limpio, caía en ondas hasta sus hombros. El conejo de peluche, aunque todavía desaliñado, había sido secado con secador de pelo. «Te ves mucho mejor», dijo Eduardo, ofreciéndole una silla. «Y preparado chocolate caliente». «¿Tienes hambre?». Valentina asintió con entusiasmo. Eduardo colocó ante ella la taza humeante y un plato con galletas que Dolores había sacado de algún rincón de la despensa. La niña miró la comida sin moverse. «Puedes comer», la animó él. Valentina tomó una galleta con cautela, como si temiera que fuera a desaparecer, y dio un pequeño mordisco. Luego otro más grande. En segundos, había devorado la galleta y bebía el chocolate con avidez. Eduardo comprendió entonces que probablemente llevaba días sin comer adecuadamente. «Hay más», dijo, empujando el plato hacia ella. «Come todas las que quieras». Mientras la niña comía, Eduardo la observaba con curiosidad. Había 1000 preguntas que quería hacerle, pero no sabía por dónde empezar. ¿De dónde venía exactamente? ¿Cómo había terminado sola bajo la tormenta? ¿Quién la había abandonado? Pero la visión de Valentina disfrutando de algo tan simple como unas galletas y chocolate caliente le hizo posponer el interrogatorio. «Dolores ha preparado una habitación para ti», dijo cuando ella terminó. «Mañana hablaremos sobre cómo ayudarte a encontrar a dónde perteneces». Por un instante, creyó ver miedo en los ojos de la niña, pero fue tan fugaz que podría haberlo imaginado. «Gracias, señor», respondió Valentina con una formalidad extraña en alguien tan pequeño. «Es usted muy amable por no dejarme dormir afuera». Esas palabras, pronunciadas con total sinceridad, provocaron en Eduardo una emoción que no supo identificar. ¿Cómo podía esta niña considerar un acto de extraordinaria bondad algo tan básico como no dejarla a merced de los elementos? «Nadie debería dormir afuera, especialmente con este tiempo», respondió incómodo ante la gratitud desmedida, «y menos aún una niña». «Otras personas no piensan así», dijo Valentina en voz baja, acariciando la oreja raída de su conejo. Eduardo decidió no presionar. «Vamos, te mostraré tu habitación». La llevó hasta una de las suites de invitados, una estancia mayor que muchos apartamentos, con vistas al mar y todas las comodidades imaginables. Para Valentina, que miraba boquiabierta la enorme cama con dosel, el sofá de terciopelo y el baño de mármol, bien podría haber sido un palacio de cuento de hadas. «¿Todo esto es para mí?», preguntó incrédula. «Solo por esta noche», aclaró Eduardo, aunque inmediatamente se arrepintió al ver cómo la ilusión se apagaba en el rostro de la niña. «Mañana veremos qué podemos hacer por ti». Valentina asintió solemnemente. «Entiendo, señor. Gracias de todos modos». La ayudó a subirse a la cama, que era tan alta que la niña necesitó un pequeño impulso. Valentina se acomodó entre las sábanas de algodón egipcio con su conejo, formando un bulto diminuto en el centro del enorme lecho. «Si necesitas algo durante la noche, mi habitación está al final del pasillo. O puedes llamar a Dolores con este botón», explicó señalando el intercomunicador. «¿Estarás bien?» «Sí, señor». «Buenas noches». Eduardo dudó un momento. Había algo inconcluso en esta escena, como si le faltara un gesto que no lograba identificar. Finalmente optó por una inclinación de cabeza. «Buenas noches, Valentina». Cerró la puerta y se quedó quieto en el pasillo,
escuchando. Al otro lado el silencio. Regresó a su despacho, pero los documentos que antes le parecían tan urgentes, ahora carecían de interés. Su mente seguía volviendo a la niña, a su petición insólita, a esos ojos que habían visto demasiado. Cerca de medianoche, incapaz de concentrarse, Eduardo decidió revisar a su huésped. Se acercó sigilosamente a la habitación y entreabrió la puerta. Valentina dormía profundamente, su respiración regular, el conejo firmemente abrazado contra su pecho. Su rostro, relajado en el sueño, revelaba una belleza inocente que contrastaba con la dureza que había mostrado al enfrentarse a él. Algo protector se despertó en Eduardo, un sentimiento tan ajeno a su experiencia reciente que apenas lo reconoció. Sin embargo, ahí estaba, creciendo en su pecho, el deseo feroz de que nada ni nadie volviera a hacer daño a esta niña. Cerró la puerta con cuidado y regresó a su habitación, donde pasó horas contemplando el techo, escuchando la tormenta que amainaba gradualmente. Por primera vez en años, la soledad de Villa Esmeralda le resultó insoportable, como si Valentina, con su breve presencia, hubiera expuesto el vacío en el que vivía. Al amanecer, Eduardo ya había tomado una decisión. No sabía exactamente cómo, pero ayudaría a esta niña, y no simplemente buscando a quien la reclamara o entregándola a las autoridades. Algo más profundo, más significativo. Una decisión que, sin saberlo, estaba a punto de alterar el curso de su vida perfectamente planificada y controlada. A las 7 en punto, cuando los primeros rayos de sol se filtraban por las cortinas, escuchó unos pasos ligeros en el pasillo. Valentina estaba despierta, descubriendo la mansión. Eduardo se levantó y se vistió rápidamente. Tenía muchas llamadas que hacer, muchas preguntas que responder, pero por primera vez en décadas, los negocios podían esperar. El desayuno transcurrió en un silencio incómodo. Eduardo, acostumbrado a comer solo mientras revisaba noticias financieras, ahora se encontraba frente a una niña que observaba con asombro la variedad de alimentos que Dolores había preparado. Fruta fresca, pan recién horneado, huevos, jugo natural. Valentina comía con educación, pero sus ojos revelaban el hambre contenida. ¿Dormiste bien?, preguntó Eduardo finalmente, intentando iniciar una conversación. Sí, señor. Nunca había dormido en una cama tan grande. Eduardo asintió, buscando las palabras adecuadas. Valentina, necesito hacerte algunas preguntas. Sobre de dónde vienes, tu familia. La niña dejó de comer y bajó la mirada. No tengo familia, señor. Vivía en la Casa Esperanza. ¿Casa Esperanza? ¿Es un orfanato? Sí, señor. Pero me escapé. Su voz se volvió casi inaudible. No era un buen lugar. Eduardo sintió una punzada de preocupación. ¿Qué quieres decir con que no era un buen lugar? Valentina se limitó a abrazar a su conejo de peluche con más fuerza, negándose a elaborar. Eduardo decidió no presionar, al menos por ahora. Entiendo. ¿Y cómo llegaste hasta aquí? Caminando. Llevaba 3 días. La niña se detuvo como si temiera haber dicho demasiado. ¿Va a devolverme allí? La pregunta estaba cargada de miedo apenas disimulado. Eduardo se sorprendió a sí mismo respondiendo sin dudarlo. No, no te devolveré a un lugar donde no te trataban bien. El alivio en el rostro de Valentina fue como un amanecer. De verdad. De verdad. Pero tenemos que encontrar una solución adecuada. No puedes simplemente... Eduardo se detuvo reconsiderando sus palabras. Necesitamos ropa para ti y hablar con algunas personas que puedan ayudarnos. Después del desayuno, Eduardo hizo varias llamadas. Primero a su asistente, cancelando todas sus reuniones del día. Luego a su abogado, explicándole la situación y pidiéndole información sobre los procedimientos legales para casos de menores abandonados. Finalmente, a una tienda de ropa infantil exclusiva en el centro comercial de lujo de Playa del Carmen, solicitando atención privada. 1 hora después, Eduardo y Valentina salían de Villa Esmeralda en su Mercedes descapotable negro. La niña, aún vistiendo la improvisada camiseta y unas sandalias de Dolores que le quedaban enormes, miraba el vehículo con ojos desorbitados. «Es como un nave espacial», murmuró, provocando en Eduardo una sonrisa inesperada. El trayecto fue revelador. Valentina observaba todo con una curiosidad insaciable,
haciendo preguntas sobre cada cosa que veían: los hoteles de lujo, las playas turquesas, los yates anclados en la marina. Eduardo respondía con paciencia, sorprendido de su propio conocimiento sobre detalles que normalmente ignoraría. La exclusiva boutique infantil, Pequeños Tesoros, los recibió con eficiencia profesional. La dueña, una mujer elegante llamada Lucía Montemayor, había cerrado la tienda para atenderlos personalmente tras recibir la llamada del famoso Eduardo Vega. «Señor Vega, qué honor recibirlo», saludó con una sonrisa practicada. Su mirada se desvió hacia Valentina, evaluándola rápidamente. «Esta debe ser la jovencita que necesita un guardarropa nuevo». Eduardo asintió. «Necesita todo, de la cabeza a los pies». Lo que siguió fue una experiencia surrealista para ambos. Valentina fue conducida entre percheros de ropa lujosa, probándose vestidos, pantalones, blusas, zapatos y accesorios. Al principio, la niña parecía abrumada, tocando las telas con reverencia. Pero pronto empezó a disfrutar, girando frente al espejo con un vestido azul cielo que resaltaba el color de sus ojos. Eduardo la observaba, fascinado por la transformación. No solo por la ropa, sino por cómo Valentina comenzaba a abrirse, a sonreír, a comportarse como la niña que era. Cada sonrisa, cada gesto de asombro ante un vestido bonito o unos zapatos brillantes, agrietaba un poco más la coraza que Eduardo había construido alrededor de su corazón. «¿Le gusta este, señor?», preguntó Valentina, mostrándole un vestido amarillo con pequeñas flores bordadas. «Es perfecto», respondió él, aunque no tenía la menor idea de moda infantil. «Y puedes llamarme Eduardo». La sesión de compras se extendió por horas. Además de ropa, Eduardo insistió en adquirir libros, juguetes, material escolar. Valentina protestó débilmente, diciendo que era demasiado, pero él hizo caso omiso. Era como si quisiera compensar en un día todo lo que la vida le había negado a esta niña. Mientras Valentina se probaba un último conjunto, Eduardo aprovechó para hablar con su abogado por teléfono. «¿Has averiguado algo sobre ese orfanato, Casa Esperanza?» «Sí, señor Vega, y no son buenas noticias. Hay varias denuncias contra esa institución por condiciones inadecuadas y posible maltrato. La directora Francisca Ortigosa tiene conexiones políticas que han impedido investigaciones profundas». Eduardo apretó la mandíbula. «¿Y qué debemos hacer ahora?» «Legalmente, quiero decir. Debe reportar el caso a las autoridades de protección infantil, pero…» El abogado dudó. «Considerando la situación del orfanato, quizás convenga explorar alternativas». «¿Tiene usted algún interés personal en la niña?». La pregunta pilló a Eduardo desprevenido. ¿Tenía un interés personal? Hacía 24 horas ni siquiera conocía a Valentina. «Y sin embargo, quiero ayudarla», respondió finalmente. «No puedo explicarlo, pero siento que es lo correcto». «Entiendo. En ese caso, podríamos considerar una tutela temporal mientras investigamos sus antecedentes. Si realmente es huérfana y no tiene familiares, podríamos incluso hablar de adopción. Pero es un proceso largo y complicado, señor Vega. Haz lo necesario y contrata investigadores privados. Quiero saber todo sobre ese orfanato y sobre el pasado de Valentina». La conversación fue interrumpida por la salida de Valentina del probador, radiante en un conjunto de pantalón y blusa turquesa que combinaba perfectamente con las sandalias nuevas. «Estamos listos», dijo Eduardo a la dueña. «Nos llevamos todo». Lucía Montemayor apenas pudo disimular su entusiasmo ante la venta más grande de la temporada. Mientras sus asistentes empaquetaban las compras, Eduardo llevó a Valentina a la heladería del centro comercial. Sentados frente a enormes copas de helado, Eduardo observó cómo la niña saboreaba cada cucharada como si fuera un tesoro. Algo tan simple como un helado de chocolate se convertía en un lujo extraordinario para alguien que había conocido la privación. «Valentina», comenzó Eduardo, eligiendo cuidadosamente sus palabras, «necesito que me cuentes más sobre ti, para poder ayudarte correctamente». La niña lo miró con sus grandes ojos oscuros, repentinamente cautos. «¿Qué quieres saber?» «Todo. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo estuviste en Casa Esperanza?» «Desde que recuerdo. La señora Ortigosa decía que me dejaron allí cuando era bebé». «¿Y por qué te escapaste?» Valentina bajó la mirada. «Porque
porque algunos niños desaparecían. Un día estaban y al siguiente ya no. La señora Ortigosa decía que habían encontrado familias, pero se detuvo como si hubiera dicho demasiado. Eduardo sintió un escalofrío. ¿Pero qué? Pero antes de irse parecían asustados. Y una vez escuché a la señora Ortigosa hablar con unos hombres. Decían que yo sería la próxima. Por eso me escapé. La sangre de Eduardo se heló en sus venas. Las implicaciones de lo que Valentina insinuaba eran demasiado horribles para contemplarlas. Antes de que pudiera responder, una voz áspera interrumpió su conversación. Vaya, vaya. ¡Qué coincidencia tan agradable! Eduardo se giró para encontrarse con 3 hombres de aspecto intimidante. El que había hablado, un individuo delgado con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, sonreía sin alegría. Los otros 2, corpulentos y con expresiones duras, flanqueaban a su líder como guardaespaldas. Valentina se encogió en su silla, el terror evidente en su rostro. El hombre de la cicatriz se inclinó hacia ella. Nos has dado mucho trabajo, pequeña Valentina. La señora Ortigosa está muy preocupada por ti. Eduardo se puso de pie, interponiéndose entre el hombre y la niña. ¿Quién es usted y qué quiere? Ramón Salgado para servirle. El hombre hizo una reverencia burlona. Trabajo para Casa Esperanza, recuperando a nuestros residentes fugitivos. Muéstreme alguna identificación o documento que lo acredite, exigió Eduardo. Ramón rió. No necesito papeles, señor. Esta niña pertenece al orfanato y he venido a llevarla de vuelta. Agradecemos su hospitalidad, pero ya no es necesaria. Eduardo notó cómo Valentina se aferraba a su brazo temblando. No necesitaba más pruebas de que estos hombres no tenían buenas intenciones. La niña no irá a ninguna parte con ustedes, declaró con una firmeza que sorprendió incluso a él mismo. Ramón Salgado entrecerró los ojos, evaluando a Eduardo con una nueva perspectiva. El traje a medida, el reloj de lujo, la actitud autoritaria. Claramente no era un adversario cualquiera. Quizás no me he explicado bien, dijo bajando la voz. Esta niña representa una inversión considerable para ciertas personas. Personas que no toleran pérdidas. ¿Una inversión? Eduardo mantuvo la calma, aunque por dentro hervía de indignación. Está hablando de un ser humano. ¿De una niña? Ramón se encogió de hombros. Llámelo como quiera. El hecho es que Valentina debe venir con nosotros ahora. Los 2 hombres corpulentos dieron un paso adelante. La situación estaba escalando peligrosamente. Eduardo consideró sus opciones. Podría llamar a seguridad, pero para cuando llegaran, quién sabe qué podría ocurrir. No podía arriesgarse a un enfrentamiento físico con Valentina en medio. ¿Cuánto?, preguntó Eduardo abruptamente. Ramón parpadeó confundido. ¿Disculpe? Si es una inversión, tiene un precio. ¿Cuánto? Una sonrisa lenta se extendió por el rostro marcado de Ramón. Ah, un hombre de negocios. Ahora hablamos el mismo idioma. Pareció considerar la pregunta. 100,000 pesos. Ridículo, respondió Eduardo con desdén. Eso no cubre ni el papeleo. 200,000. 1,000,000, ofreció Eduardo. En efectivo, hoy mismo. Los ojos de Ramón se abrieron de par en par. Era una suma que probablemente superaba por mucho lo que esperaban obtener por Valentina en cualquier transacción ilícita. 2 millones, contraofertó, probando su suerte. 1,500,000. Y desaparecen de nuestras vidas para siempre. Ramón miró a sus compañeros, que asintieron con entusiasmo. Trato hecho. Pero necesitamos el dinero ahora. Por supuesto. Permítame hacer una llamada. Eduardo se apartó unos pasos, manteniendo a Valentina cerca de él. Llamó a su banco privado y ordenó la preparación del efectivo para ser recogido en 1 hora. Luego se volvió hacia Ramón. El dinero estará listo en 1 hora en mi banco. Pero antes necesito garantías. ¿Qué tipo de garantías? Un documento firmado renunciando a cualquier reclamo sobre Valentina. Y quiero saber exactamente qué pasaba en Casa Esperanza. Ramón soltó una carcajada. Señor, creo que no entiende con quién está tratando. No habrá documentos. Eduardo se inclinó hacia él, su voz un susurro frío. Y creo que usted no entiende con quién está tratando. Soy Eduardo Vega. Controlo la mitad de los desarrollos inmobiliarios de la Riviera Maya.
Tengo conexiones en todos los niveles de gobierno. Si desaparecen hoy, nadie hará preguntas. Si prefieren el dinero, tendrán que darme lo que pido. La amenaza, pronunciada con la misma calma con la que negociaba contratos multimillonarios, surtió efecto. Ramón palideció ligeramente. Bien, le escribiré algo. Pero sobre Casa Esperanza, mejor que no sepa demasiado. Insisto. Ramón miró alrededor asegurándose de que nadie los escuchaba. Digamos que hay personas que pagan bien por niños sin familia, especialmente los guapos como Valentina. Algunos para adopción irregular, otros para trabajos diversos. Eduardo sintió náuseas al confirmar sus sospechas. ¿Y la directora Ortigosa está involucrada? Es el cerebro de todo, confirmó Ramón. Tiene la red de contactos. Nosotros solo hacemos el trabajo sucio. ¿Cuántos niños? Docenas en los últimos años. Es un negocio rentable. Eduardo apretó los puños, conteniéndose para no golpear a aquel hombre. Esperaremos en mi coche. Los llevaré al banco. La transacción se completó en el estacionamiento subterráneo del banco privado. Eduardo entregó el maletín con el dinero, y Ramón le dio un papel escrito a mano, renunciando a cualquier reclamo sobre Valentina. No tenía valor legal, pero no era eso lo que Eduardo buscaba. Había grabado toda la conversación con su reloj inteligente, incluyendo las confesiones sobre el tráfico de niños. «Ha sido un placer hacer negocios con usted», dijo Ramón contando los fajos de billetes. «Creo que todos hemos ganado hoy». «Desaparezcan», respondió Eduardo fríamente. «Y si alguna vez vuelvo a verlos cerca de Valentina o de mí, recordarán este día como el más afortunado de sus miserables vidas». Los tres hombres se marcharon rápidamente con su botín. Eduardo permaneció un momento inmóvil, procesando lo que acababa de hacer. Había pagado un rescate por una niña, había amenazado a criminales, había usado su poder y dinero de una manera que nunca hubiera imaginado. Y lo más sorprendente, no sentía el menor remordimiento. Valentina lo esperaba en el coche, abrazada a su conejo de peluche. Cuando Eduardo regresó, la niña lo miró con ojos llenos de preguntas. «¿Se han ido?», preguntó en un susurro. «Se han ido. Y no volverán. ¿Me llevarán de vuelta a Casa Esperanza?». Eduardo se giró para mirarla directamente. «Nunca, te lo prometo». La niña lo estudió con una intensidad impropia de su edad, como evaluando la sinceridad de sus palabras. Finalmente asintió, una pequeña sonrisa dibujándose en su rostro. «Gracias, Eduardo». El uso de su nombre, por primera vez sin el formal «señor», provocó en él una calidez inexplicable. Pero su momento de satisfacción fue breve. Al salir del estacionamiento, Eduardo vio algo que lo hizo maldecir en voz baja. Una patrulla de policía estacionada junto a su coche, y una mujer de mediana edad con un portafolios esperándolos. «Señor Vega», dijo la mujer cuando bajaron del coche, «soy Gabriela Ordóñez, del Departamento de Protección Infantil. Necesito hablar con usted y con la niña». Eduardo mantuvo la compostura. «Por supuesto. ¿Puedo preguntar cómo supo dónde encontrarnos?» «Recibimos un informe sobre una niña posiblemente secuestrada o en situación irregular. La descripción del vehículo nos llevó hasta aquí». Gabriela miró a Valentina, que se había colocado instintivamente detrás de Eduardo. «¿Es esta la niña en cuestión?» «Sí, su nombre es Valentina Suárez. Apareció en mi propiedad anoche, durante la tormenta. Escapó de un orfanato llamado Casa Esperanza, donde, según ella, los niños eran maltratados y posiblemente traficados». La trabajadora social enarcó las cejas. «Esas son acusaciones muy serias, señor Vega. Y tengo pruebas». Eduardo tocó discretamente su reloj. «Acabo de tener un encuentro con 3 hombres que trabajan para ese orfanato». Confesaron todo. Gabriela parecía escéptica pero profesional. «Investigaremos esas alegaciones. Mientras tanto, debo llevar a la niña a un centro de acogida temporal». «No», exclamó Valentina, aferrándose al brazo de Eduardo. «Por favor, no quiero ir a otro lugar». Eduardo sintió cómo el pequeño cuerpo de la niña temblaba contra el suyo. Un instinto protector desconocido hasta hacía 24 horas se apoderó de él. «Señora Ordóñez, entiendo que hay procedimientos, pero esta niña ha sufrido un trauma. Arrancarla ahora de un entorno donde finalmente se siente segura sería cruel. Las regulaciones son claras. Señor Vega,
Un menor no puede quedarse con un adulto sin parentesco o autorización legal. Eduardo pensó rápidamente. ¿Y si solicito la custodia temporal? Tengo recursos, un hogar estable. Puedo proporcionar todo lo que necesita mientras se resuelve su situación. Gabriela observó la interacción entre el poderoso empresario y la pequeña huérfana. Era evidente que en solo un día se había formado un vínculo entre ellos. No es tan simple, respondió, aunque su tono se había suavizado. Tendría que pasar por evaluaciones, entrevistas, visitas domiciliarias. Estoy dispuesto a todo eso. Y mientras tanto, no podría quedarse conmigo bajo algún tipo de supervisión. Mi abogado puede preparar cualquier documento necesario hoy mismo. La trabajadora social consultó su reloj, considerando las opciones. Podríamos hacer una excepción temporal dadas las circunstancias, pero necesitaría que venga conmigo ahora mismo a las oficinas para comenzar el papeleo. Y tendríamos que entrevistar a la niña por separado. Eduardo miró a Valentina, cuyo rostro expresaba pánico ante la idea de separarse. Valentina, dijo, arrodillándose para quedar a su altura. La señora Ordóñez está aquí para ayudarnos. Si queremos que puedas quedarte conmigo, tenemos que seguir algunas reglas. ¿Entiendes? La niña asintió lentamente. Pero volverás a buscarme. Te lo prometo. Nada ni nadie nos separará. Valentina lo abrazó con fuerza, un gesto tan inesperado que por un momento Eduardo se quedó paralizado. Luego, torpemente, devolvió el abrazo sintiendo cómo algo dentro de él se transformaba irreversiblemente. El resto del día transcurrió en una maraña de burocracia. Eduardo tuvo que responder a innumerables preguntas sobre su vida, sus finanzas, sus intenciones. Valentina fue entrevistada por psicólogos que confirmaron su relato sobre Casa Esperanza. La grabación que Eduardo había hecho fue entregada a las autoridades, desencadenando una investigación inmediata. Al anochecer, exhaustos pero victoriosos, Eduardo y Valentina regresaron a Villa Esmeralda con un documento provisional que le otorgaba a él la custodia temporal por 2 semanas, pendiente de evaluaciones adicionales. ¿Eso significa que puedo quedarme?, preguntó Valentina mientras entraban a la mansión. Por ahora sí, y estoy haciendo todo lo posible para que sea permanente. La sonrisa de Valentina iluminó la habitación. Por primera vez desde que la conoció, Eduardo vio a la niña que debería haber sido siempre, alegre, confiada, llena de esperanza. ¿Puedo ver mi habitación otra vez?, preguntó con entusiasmo. Por supuesto. Y mañana podemos decorarla como tú quieras. Valentina corrió escaleras arriba con una energía renovada. Eduardo la siguió más despacio, consciente de que su vida había dado un giro completo en apenas 24 horas. Los contratos, las reuniones, las adquisiciones, todo parecía ahora secundario frente a la responsabilidad de cuidar a esta pequeña. Mientras observaba a Valentina explorar su habitación con asombro renovado, Eduardo recibió una llamada. Era su abogado. Señor Vega, tengo noticias. La policía ha allanado Casa Esperanza. La directora Ortigosa ha sido detenida. Y hay más. Hemos localizado el certificado de nacimiento de Valentina. Su madre falleció en el parto y no hay registro del padre. Legalmente es huérfana. Entiendo, respondió Eduardo, sintiendo una mezcla de tristeza por el pasado de la niña y alivio por la simplificación de su situación legal. ¿Qué sigue ahora? Si está seguro de querer seguir adelante con la adopción, podemos iniciar el proceso. Tomará tiempo, pero con su influencia y recursos podríamos agilizarlo. Estoy seguro, respondió sin vacilar. Haz lo que sea necesario. Al colgar, Eduardo se dio cuenta de que Valentina lo observaba desde la puerta de la habitación, abrazando a su conejo de peluche con una expresión indescifrable. ¿Era sobre mí?, preguntó con esa intuición que seguía sorprendiéndolo. Sí, buenas noticias. Las personas malas de Casa Esperanza ya no podrán hacer daño a más niños. Valentina asintió, procesando la información. ¿Y yo? ¿Qué pasará conmigo? Eduardo se acercó y se arrodilló frente a ella, tomando una decisión que cambiaría ambas vidas para siempre. Eso depende de ti, Valentina. Me gustaría que te quedaras aquí, conmigo. No solo por unos días, sino para siempre. Los ojos de la niña se abrieron enormemente. ¿Como su hija? Como mi hija, confirmó Eduardo.
sorprendido de la naturalidad con que esas palabras surgían de él. «Si tú quieres, claro». Por toda respuesta, Valentina se lanzó a sus brazos, enterrando el rostro en su hombro. Eduardo la abrazó, sintiendo como las últimas capas de hielo alrededor de su corazón se derretían definitivamente. Los días siguientes transcurrieron en una burbuja de felicidad para Valentina. Eduardo había contratado tutores privados para evaluar su nivel educativo y comenzar a cubrir las enormes lagunas en su formación. La niña, para sorpresa de todos, demostraba una inteligencia extraordinaria y una sed insaciable de conocimiento, como si intentara recuperar todo el tiempo perdido. Villa Esmeralda se transformaba lentamente. Una de las habitaciones vacías se convirtió en sala de juegos, otra en biblioteca infantil. El jardín, antes perfectamente ordenado y estéril, ahora albergaba un columpio y un tobogán. Los pasillos, antes silenciosos, resonaban con risas y pasos apresurados. Y Eduardo, para asombro de su personal, pasaba más tiempo en casa que en la oficina. Aquella tarde, mientras Valentina tenía su clase de matemáticas, Eduardo trabajaba en su despacho cuando Dolores entró con expresión preocupada. «Señor, hay alguien que insiste en verlo. Dice que es urgente. ¿De quién se trata?» «Su hermana, señor. La señora Alejandra». Eduardo se tensó visiblemente. Alejandra Vega Mendoza, su única hermana, era la última persona que esperaba o deseaba ver. 2 años menor que él, había construido su propio imperio en la industria hotelera de Cancún, y sus relaciones no habían sido precisamente fraternales en la última década. «Hazla pasar», respondió finalmente. Alejandra entró como una tormenta tropical, hermosa, impecable y devastadora. A sus 43 años, era la viva imagen del éxito y la determinación. Su traje sastre blanco, su cabello negro recogido en un moño perfecto y sus tacones de aguja proyectaban exactamente la imagen que pretendía: poder. «Así que es cierto», dijo sin molestarse en saludar. Eduardo Vega jugando a la casita. Toda la Riviera Maya no habla de otra cosa. Eduardo se levantó lentamente. «También me alegro de verte, Alejandra». «¿A qué debo el placer?» Corta el sarcasmo. «¿En qué estás pensando? ¿Una niña? ¿Adopción? ¿Has perdido completamente la cabeza? No veo por qué mis decisiones personales deberían preocuparte». Alejandra soltó una risa seca. «¿Personales? Nada de lo que hacemos es meramente personal, Eduardo. Somos figuras públicas. Nuestras acciones tienen consecuencias. Y tú de repente recoges a una huérfana de la calle y anuncias que vas a adoptarla. ¿Tienes idea de los rumores que están circulando?» Eduardo se mantuvo imperturbable. «No me interesan los rumores. Deberían. Están diciendo que es tu hija biológica, fruto de alguna aventura olvidada. O peor aún, que tiene algo que ver con tus otras actividades». «¿Qué otras actividades?» Alejandra hizo un gesto impaciente. «Oh, vamos. Todos los empresarios de tu nivel tienen trapos sucios. La gente asume que esta es tu forma de lavar tu conciencia o de pagar alguna deuda moral». Eduardo sintió que la ira crecía en su interior, pero se contuvo. Valentina apareció en mi puerta durante una tormenta. Estaba sola, asustada, y había sido víctima de un orfanato corrupto que traficaba con niños. La ayudé porque era lo correcto. Y ahora voy a adoptarla porque quiero darle el hogar que merece. «Qué conmovedor», respondió Alejandra con desdén. «Y supongo que no tiene nada que ver con tu crisis de mediana edad o con tu necesidad de sentirte menos vacío». Las palabras de su hermana golpearon demasiado cerca de la verdad, pero Eduardo no lo demostró. «Piensa lo que quieras. Mi decisión está tomada». Eduardo, sé razonable. Hay docenas de organizaciones benéficas a las que podrías donar. Construye un orfanato, financia becas, haz lo que quieras con tu dinero, pero no arruines tu vida y tu reputación por un impulso sentimental. No es un impulso, y mi vida estaba bastante arruinada antes de conocerla». Alejandra lo miró con sorpresa. No estaba acostumbrada a este tipo de sinceridad emocional de parte de su hermano. «¿Te estás escuchando? Suenas como un adolescente enamorado, no como el hombre de negocios despiadado que conozco. Tal vez ese hombre necesitaba cambiar». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Finalmente Alejandra suspiró.
No te reconozco, Eduardo, pero está bien. Digamos que realmente quieres adoptar a esta niña. ¿Has pensado en las implicaciones prácticas? ¿Los medios? ¿Tus socios? ¿Tu estilo de vida? Lo estoy adaptando todo. ¿Y qué pasará cuando te canses de jugar al padre abnegado? Cuando tus negocios exijan que viajes constantemente. Cuando la niña entre en la adolescencia y se convierta en un problema. No voy a cansarme. Y encontraré soluciones para todo lo demás. Alejandra estaba a punto de responder cuando la puerta del despacho se abrió. Valentina entró corriendo con un cuaderno en la mano. «Eduardo, mira. Resolví todos los problemas de...» Se detuvo en seco al ver a la visitante. «Oh, lo siento. No sabía que tenías compañía». El cambio en la expresión de Eduardo fue inmediato. Su rostro antes tenso se suavizó al ver a la niña. «No te preocupes, Valentina. Ven, quiero presentarte a alguien. Esta es mi hermana Alejandra, tu tía». Valentina se acercó con cautela, estudiando a la mujer elegante que la miraba con tanto escrutinio. «Mucho gusto, señora», dijo con educación, extendiendo su pequeña mano. Alejandra dudó un momento antes de estrecharla brevemente. «Hola, Valentina». Eduardo notó cómo su hermana observaba a la niña, buscando tal vez algún parecido familiar que confirmara los rumores o señales del tipo de niña problemática que esperaba encontrar. En su lugar vio a una pequeña bien vestida, educada y visiblemente feliz. «Valentina, ¿por qué no vas a terminar tu clase? Luego revisaremos juntos esos problemas». La niña asintió, mirando una última vez a Alejandra antes de salir. Cuando la puerta se cerró, Eduardo se volvió hacia su hermana con expresión desafiante. «¿Y bien? ¿Sigue pareciéndote una decisión tan terrible?» Alejandra se sentó repentinamente cansada. Es evidente que la niña está bien cuidada. Y parece adaptarse. Más que eso, está floreciendo. Tendrías que haberla visto cuando llegó. Asustada, desnutrida, sin confiar en nadie. Ahora es otra persona. «Y tú también», observó Alejandra con menos hostilidad. «No te había visto sonreír así en años». Eduardo no respondió. Su hermana lo conocía mejor que nadie, para bien o para mal. «Aún así», continuó ella, «no puedo evitar preocuparme. Te estás lanzando a un compromiso enorme basado en una conexión de apenas unos días. ¿Y si descubres que no estás hecho para la paternidad?» «¿Y si descubro que es exactamente para lo que estaba hecho?», contrarrestó él. «Alejandra, he construido un imperio. He acumulado más dinero del que podré gastar. He alcanzado cada meta profesional que me propuse. Y aún así, antes de conocer a Valentina, mi vida estaba vacía. La paternidad no es un hobby que adoptas cuando te aburres de tus otros logros, Eduardo. Lo sé perfectamente. Es una responsabilidad de por vida. Y estoy listo para asumirla». Alejandra estudió a su hermano con nuevos ojos. Había una determinación en él que reconocía bien, la misma que ambos habían heredado de su padre. Cuando un Vega tomaba una decisión con esa mirada, era definitiva. «Muy bien», dijo finalmente. «Veo que no hay forma de hacerte cambiar de opinión. ¿Qué necesitas de mí?». La pregunta tomó a Eduardo por sorpresa. «¿Disculpa? Soy tu hermana, Eduardo. Puedo pensar que estás cometiendo un error, pero no voy a abandonarte. Así que, ¿qué necesitas? ¿Apoyo público? ¿Ayuda con los trámites? ¿Consejos sobre escuelas?». Eduardo sintió una ola de gratitud inesperada. A pesar de sus diferencias en los momentos críticos, los lazos familiares prevalecían. «Tu apoyo es suficiente por ahora. Y tal vez», dudó, «tal vez podrías intentar conocer a Valentina. Ser realmente su tía». Alejandra consideró la propuesta. «Podría intentarlo. No prometo convertirme en la tía del año, pero puedo hacer un esfuerzo. Es un comienzo». La conversación fue interrumpida por el teléfono de Eduardo. Era su abogado. Al contestar, su expresión se transformó gradualmente en una de alarma. «¿Cuándo? ¿Cómo es posible?». Escuchó en silencio durante unos momentos. «Entiendo. Duplica la seguridad inmediatamente. Y consigue una orden de protección. Estaré en contacto». Al colgar, Alejandra lo miraba con preocupación. «¿Qué ha pasado?». «Ramón Salgado y sus compinches han escapado de la custodia policial. Según fuentes de mi abogado, están furiosos por el cierre de Casa Esperanza y la detención de Ortigosa». «¿Y crees que vendrán por la niña?». Eduardo asintió sombríamente.
No solo por ella. Por venganza. Tengo que reforzar la seguridad. Deberías llevar a Valentina a un lugar seguro. Tengo una casa en las afueras de Mérida que nadie conoce. Podrían quedarse allí hasta que atrapen a esos hombres. Eduardo consideró la oferta. Gracias, pero no voy a huir. Esta es nuestra casa. Además, desaparecer ahora podría complicar el proceso de adopción. Entonces deja que me quede unos días. 4 ojos ven más que 2. La oferta de ayuda de Alejandra era inesperada pero bienvenida. Eduardo asintió agradecido. «Eduardo». La voz de Valentina los sobresaltó a ambos. La niña estaba en la puerta, con el señor Zanahoria apretado contra su pecho. ¿Pasa algo malo? Eduardo intercambió una mirada con su hermana antes de forzar una sonrisa tranquilizadora. No, pequeña, solo asuntos de adultos aburridos. ¿Has terminado tus problemas de matemáticas? Valentina asintió, pero su expresión revelaba que no estaba convencida. Era demasiado perceptiva, otra consecuencia de su difícil pasado. Tu tía Alejandra se quedará con nosotros unos días. ¿No es maravilloso? La niña miró a la elegante mujer con cierta reserva. ¿Le gustan los cuentos antes de dormir? A Eduardo se le dan muy bien. Alejandra pareció desconcertada por un momento, pero luego sonrió, una sonrisa genuina por primera vez. No lo sé. Hace mucho que nadie me lee un cuento. Tal vez podríamos averiguarlo. Valentina devolvió la sonrisa tentativamente. Era el comienzo de otro vínculo, otro hilo en la red de afecto que comenzaba a tejerse alrededor de la pequeña. Eduardo observó el intercambio con una mezcla de orgullo y preocupación. La familia que estaban formando era aún frágil, y ahora se enfrentaba a su primera amenaza seria. Mientras Valentina mostraba a Alejandra sus nuevos libros, Eduardo contemplaba por la ventana los jardines de Villa Esmeralda. En algún lugar ahí afuera, 3 hombres peligrosos planeaban su venganza, pero si creían que iba a permitir que le arrebataran a Valentina, estaban muy equivocados. La niña, que había pedido dormir en una casa de perro inexistente, ahora tenía un padre dispuesto a todo por protegerla. Y eso era algo que Ramón Salgado aún tenía que aprender. Una semana después, la vida en Villa Esmeralda había adquirido una nueva normalidad, aunque teñida por la sombra de la amenaza. Eduardo había implementado medidas de seguridad adicionales, guardias las 24 horas, cámaras avanzadas, incluso un botón de pánico conectado directamente con la policía. Valentina no podía salir de la propiedad sin escolta, y sus clases se realizaban exclusivamente en casa. A pesar de estas restricciones, la niña parecía feliz. La presencia de Alejandra, que sorprendentemente había extendido su estancia, añadía un nuevo elemento a su vida. La relación entre tía y sobrina había evolucionado de forma inesperada. Alejandra, bajo su exterior frío y calculador, resultó tener un talento natural para las historias, encantando a Valentina con cuentos de su propia infancia junto a Eduardo. ¿De verdad Eduardo construyó una casa en un árbol?, preguntaba Valentina con ojos brillantes durante el desayuno. La mejor casa en un árbol de Cuernavaca, confirmaba Alejandra. Tenía 2 pisos, una polea para subir provisiones y hasta una bandera pirata. Eduardo sonreía ante estos recuerdos casi olvidados. Y tú siempre querías ser la capitana del barco pirata. Por supuesto. Era mejor estratega que tú. Estos momentos de camaradería familiar eran un bálsamo para la tensión subyacente. Los informes diarios del detective privado contratado para localizar a Ramón y sus cómplices no traían buenas noticias. Los hombres parecían haberse esfumado. Aquella mañana, Eduardo tenía una cita ineludible, la visita programada de Gabriela Ordóñez para evaluar el progreso de la custodia temporal. Era un paso crucial en el proceso de adopción. Todo saldrá bien, lo tranquilizó Alejandra mientras se preparaba. La niña está claramente feliz y bien cuidada, y tú has resultado ser sorprendentemente competente como padre. Sorprendentemente. Eduardo arqueó una ceja. Bueno, tu experiencia previa con niños se limitaba a ese sobrino de tu ex que te visitó una vez y terminó llorando cuando le explicaste la bolsa de valores. Tenía 4 años. ¿Cómo iba a saber que no le interesarían las fluctuaciones del mercado? Ambos rieron, un sonido que se había vuelto más frecuente en Villa Esmeralda.
La visita de Gabriela transcurrió mejor de lo esperado. La trabajadora social recorrió la propiedad, entrevistó a Valentina en privado y revisó los informes de sus tutores. Al final se reunió con Eduardo en su despacho. «Debo admitir que estoy impresionada, señor Vega», comentó mientras tomaba notas. Valentina ha mostrado un progreso notable. Sus tutores informan mejoras significativas en todas las áreas académicas y psicológicamente parece estar procesando su trauma de forma saludable. Eduardo asintió, conteniendo su ansiedad. «¿Eso significa?» «Significa que recomendaré la extensión de su custodia temporal, con vistas a la adopción permanente. Aún hay procedimientos que seguir, por supuesto, pero si todo continúa así...» «Gracias», interrumpió Eduardo, incapaz de ocultar su alivio. «Significa mucho para nosotros». «Hay algo más», añadió Gabriela, su expresión volviéndose más seria. «He recibido información sobre Ramón Salgado y sus asociados. La policía cree que siguen en la zona, posiblemente planeando alguna acción contra usted o la niña. Estamos tomando todas las precauciones necesarias. Lo sé, pero quería sugerirle que considere la posibilidad de llevar a Valentina temporalmente a otro lugar, quizás fuera del estado, hasta que estos hombres sean capturados». Eduardo negó con la cabeza. «Ya he considerado esa opción. Pero creo firmemente que Valentina necesita estabilidad ahora mismo. Cada cambio, cada mudanza, representa un nuevo trauma para ella». Gabriela lo estudió con atención. «Es usted diferente a como lo imaginaba, señor Vega. Su reputación en el mundo de los negocios no sugiere tanta sensibilidad». «Las personas cambian», respondió simplemente. «A veces solo necesitan la motivación adecuada». Después de la partida de Gabriela, Eduardo se reunió con Alejandra y Valentina en el jardín. La niña jugaba con un cachorro labrador dorado, la última adición a la familia, un regalo sorpresa de Alejandra. «¿Y bien?», preguntó su hermana mientras observaban a Valentina perseguir al energético animal alrededor de la fuente. «Buenas noticias. La custodia temporal se extenderá y hay buenas perspectivas para la adopción permanente». «Te lo dije», sonrió Alejandra. «¿Ves? A veces las cosas salen bien, incluso para los Vega». Eduardo asintió, pero no podía sacudirse completamente la preocupación. La amenaza de Ramón y sus hombres pendía sobre ellos como una nube oscura en un día por lo demás perfecto. «¿Has pensado en un nombre para él?», preguntó a Valentina cuando se acercó con el cachorro en brazos. «Sí», respondió la niña con una sonrisa radiante. «Se llamará Hogar». «¿Hogar?». Eduardo enarcó las cejas. «Es un nombre inusual para un perro, porque ahora tengo uno de verdad», explicó Valentina con esa lógica cristalina de la infancia. «Un hogar y un perro. Ya no necesito pedir dormir en la casa de un perro, porque tengo ambos». La simplicidad profunda de su razonamiento conmovió a Eduardo hasta lo más hondo. Intercambió una mirada con Alejandra, que parecía igualmente afectada. «Es perfecto», dijo finalmente. «Hogar será». El día transcurrió con tranquilidad. Eduardo trabajó desde casa, como había tomado por costumbre, mientras Valentina tenía sus clases y luego jugaba con Hogar bajo la supervisión de Alejandra. A media tarde, sin embargo, surgió un problema inesperado. Valentina comenzó a quejarse de dolor de estómago. «Probablemente comió demasiados dulces», sugirió Alejandra, aunque parecía preocupada cuando la niña vomitó. «Deberíamos llevarla al médico», decidió Eduardo después de que el malestar persistiera por más de una hora. «Podría ser algo más serio». «¿No puedes hacer que venga un médico aquí?», preguntó Alejandra, claramente pensando en los riesgos de seguridad. «Su pediatra está en la clínica. Tiene todo su historial allí. Y acaba de comenzar un tratamiento para su anemia. Es mejor que la vea él». Después de algunas deliberaciones, decidieron que Eduardo llevaría a Valentina a la clínica, mientras Alejandra se quedaba coordinando con el equipo de seguridad. El trayecto fue tenso, con Eduardo comprobando constantemente los retrovisores y comunicándose con los guardias que los seguían en otro vehículo. La clínica pediátrica del Dr. Montalbán era un edificio moderno, en una zona exclusiva de Playa del Carmen. A pesar de la hora tardía, el médico los recibió personalmente
cortesía que Eduardo agradecía y que había asegurado con generosas donaciones al centro médico. Parece una gastroenteritis leve, diagnosticó el doctor después de examinar a Valentina. Nada grave, pero necesitará hidratación y reposo. Voy a recetarle algunos medicamentos y le pondremos un suero intravenoso para rehidratarla más rápidamente. ¿Es necesario el suero?, preguntó Eduardo, reacio a ver a Valentina sometida a procedimientos invasivos. Es lo más recomendable. Tomará solo unos 30 minutos y se sentirá mucho mejor después. Eduardo accedió finalmente. Una enfermera condujo a Valentina a una sala de tratamiento, explicándole con paciencia el procedimiento para calmar sus temores. «¿Puedo acompañarla, verdad?», preguntó Eduardo. «Por supuesto», respondió la enfermera. «Pero primero necesitamos que complete estos formularios en recepción. Son para autorizar el tratamiento». Eduardo dudó mirando a Valentina. «Estaré bien», lo tranquilizó la niña con una madurez sorprendente. «No tengo miedo a las agujas». Reluctante, Eduardo se dirigió a la recepción. Los formularios eran más extensos de lo que esperaba, y la recepcionista insistía en revisar cada detalle de su seguro médico y la documentación de custodia. Cuando finalmente terminó, habían pasado casi 15 minutos. «¿Dónde está la sala de tratamiento?», preguntó impaciente por reunirse con Valentina. «Al final del pasillo, a la derecha, habitación 112», respondió la recepcionista. Eduardo se dirigió rápidamente hacia allí, pero al llegar la habitación estaba vacía. El suero colgaba del soporte, la aguja en el suelo. No había señales de Valentina ni de la enfermera. Una oleada de pánico lo invadió. «¡Valentina!», llamó saliendo al pasillo. «¡Valentina!». El personal de la clínica acudió rápidamente ante sus gritos. Nadie había visto a la niña ni a la enfermera salir de la habitación. Una rápida verificación reveló algo aún más alarmante. No había ninguna enfermera en el turno que coincidiera con la descripción de la mujer que había atendido a Valentina. «Llamen a la policía». «Inmediatamente», ordenó Eduardo, ya marcando el número de sus guardias de seguridad. «Mi hija ha sido secuestrada». Los siguientes minutos fueron un caos de actividad. La clínica fue cerrada. La policía llegó en minutos y los guardias de Eduardo establecieron un perímetro alrededor del edificio. Alejandra apareció poco después, pálida de preocupación. «¿Cómo ha podido ocurrir?», preguntó abrazando a su hermano, que parecía a punto de derrumbarse. «Me separé de ella. Solo unos minutos». Eduardo se pasaba las manos por el cabello, desesperado. «Debí haberlo previsto. Debí haber estado más alerta. No es tu culpa. Estos criminales llevaban días planeando esto». El teléfono de Eduardo sonó. Un número desconocido. Con el corazón martilleando, contestó y activó el altavoz para que la policía pudiera escuchar. «Vega», dijo la voz familiar de Ramón Salgado. «Qué descuidado has sido con tu pequeña adquisición. Si le haces daño», comenzó Eduardo, pero Ramón lo interrumpió. «Ahórrate las amenazas. La niña está bien, por ahora, pero su futuro depende enteramente de ti. ¿Qué quieres?». «Justicia poética», diría yo. «Nos quitaste nuestro negocio. Destruiste nuestra fuente de ingresos. Ahora nosotros te quitamos algo a ti. Dime tu precio», exigió Eduardo, la voz temblorosa de rabia contenida. «10 millones de pesos, en efectivo. Esta noche. Y Valentina volverá contigo sana y salva. Necesito una prueba de que está bien». Hubo un momento de silencio y luego la voz de Valentina, pequeña pero firme. «Eduardo, estoy bien. No tengas miedo». Esas últimas palabras, un eco de lo que él mismo le había dicho tantas veces, provocaron en Eduardo una emoción tan intensa que tuvo que apoyarse contra la pared. «Te enviaré las instrucciones para la entrega», continuó Ramón. «Vendrás solo, sin policía, sin guardias, o nunca la volverás a ver». La llamada se cortó. Eduardo miró al detective a cargo, que negó con la cabeza. «No pudimos rastrearla. Pero tenemos una pista. Un testigo vio a una mujer y una niña subiendo a una camioneta blanca en el estacionamiento trasero. Tenemos la matrícula y hemos emitido una alerta». Eduardo apenas escuchaba. Su mente ya estaba formulando un plan. Se volvió hacia Alejandra. «Necesito que contactes a mi banco. Que preparen el dinero».
Todo en billetes pequeños, usados como pedirán. Y necesito que hagas algo más. Mientras explicaba sus instrucciones en voz baja, Alejandra lo miraba con una mezcla de admiración y miedo. Es demasiado arriesgado, Eduardo. Es mi hija, respondió simplemente. Haría cualquier cosa por ella. Y en ese momento, Eduardo supo con absoluta certeza que esas palabras eran verdad. En apenas 2 semanas, Valentina se había convertido en el centro de su universo. La idea de perderla era insoportable. No importaba el costo, no importaba el riesgo, la traería de vuelta. Las instrucciones de Ramón llegaron 1 hora después. Eduardo debía llevar el dinero a un almacén abandonado en el puerto industrial a medianoche, solo, desarmado, sin rastreadores en el dinero o en su persona. A pesar de las protestas de la policía y de Alejandra, Eduardo estaba decidido a seguir las instrucciones al pie de la letra. Pero tenía su propio plan, un plan que dependía del coraje de una niña de 7 años y de la arrogancia de unos criminales que habían subestimado a ambos, padre e hija. El almacén abandonado se alzaba como una sombra amenazante contra el cielo nocturno. Ubicado en la zona industrial del puerto, el edificio de hormigón desgastado y ventanas rotas parecía el escenario perfecto para una transacción clandestina. Eduardo detuvo su coche a unos metros de la entrada principal, tal como indicaban las instrucciones. El maletín con 10 millones de pesos descansaba en el asiento del copiloto. A pesar de la prohibición de Ramón, la policía había establecido un perímetro discreto a varias cuadras de distancia. Demasiado lejos para intervenir rápidamente, pero lo suficientemente cerca para actuar si las cosas se complicaban. Alejandra esperaba con ellos contra todas las protestas de Eduardo. Has llegado puntual. Me gusta la gente que valora el tiempo. La voz de Ramón resonó desde las sombras del almacén. Eduardo entrecerró los ojos intentando penetrar la oscuridad. Tengo el dinero. Quiero ver a Valentina. Todo a su tiempo, Vega. Primero muéstrame que has venido solo. Eduardo levantó los brazos y giró lentamente. Estoy solo. ¿Cómo pediste? Y desarmado, espero. No soy un hombre violento, Ramón. Nunca lo he sido. Una risa áspera respondió a esta afirmación. No, solo eres el tipo de hombre que usa su dinero y poder para destruir a otros. ¿Sabes cuántas personas dependían de Casa Esperanza? No solo nosotros, sino toda una red. Y tú lo arruinaste todo por una niña cualquiera. Eduardo apretó los puños conteniéndose. No era momento para dejarse provocar. Tienes tu compensación, 10 millones. Más que suficiente para empezar de nuevo en otro lugar. Esto no es solo por el dinero, Vega. Es por principios. Ramón emergió finalmente de las sombras, seguido por sus 2 compinches. Entre ellos, sujetada firmemente por la falsa enfermera, estaba Valentina. La niña parecía físicamente ilesa, pero sus ojos reflejaban el miedo y el agotamiento de las últimas horas. «Eduardo», exclamó al verlo, intentando zafarse del agarre de la mujer. «Tranquila, pequeña», respondió él esforzándose por mantener la calma. «Todo va a estar bien». Ramón se acercó deteniéndose a unos metros de Eduardo. «Qué escena tan conmovedora, el multimillonario y su proyecto de caridad. ¿Sabes? Nunca entenderé por qué alguien como tú se complicaría la vida con una mocosa. No espero que lo entiendas. Tienes razón. No lo entiendo. Pero no importa. Veamos el dinero». Eduardo levantó el maletín y lo abrió, mostrando los fajos de billetes cuidadosamente organizados. Ramón asintió a uno de sus hombres, que se acercó para inspeccionar el contenido. «Todo parece en orden», confirmó después de revisar varios fajos. «Bien», dijo Ramón. «Ahora, el intercambio. Pon el maletín en el suelo y retrocede 10 pasos». Eduardo obedeció, depositando el maletín y alejándose lentamente, sin quitar los ojos de Valentina. «Suéltala», ordenó cuando completó los 10 pasos. Ramón sonrió, una mueca desagradable en su rostro marcado. «¿Sabes? He estado pensando. 10 millones es mucho dinero, sí. Pero esta niña es especial para ti. Me pregunto cuánto más estarías dispuesto a pagar». «Teníamos un trato», respondió Eduardo, manteniendo la voz firme a pesar del pánico creciente. «Los tratos se renegocian. Vega, es la primera lección en los negocios, ¿no es así? ¿Qué quieres ahora?» «Otros 10 millones.
Mañana, y tal vez, solo tal vez entonces te devolvamos a tu pequeña mascota. Eduardo dio un paso adelante, la ira finalmente rompiendo su fachada de calma. Si crees que voy a permitir... No estás en posición de permitir o prohibir nada, interrumpió Ramón, sacando una pistola y apuntándole. Ahora vas a darte la vuelta, irte por donde has venido y conseguir más dinero. O la niña pagará las consecuencias. Lo haré, cedió Eduardo. Solo, déjame hablar con ella un momento, para que sepa que volveré por ella. Ramón pareció considerar la petición. 1 minuto, ni un segundo más. La falsa enfermera empujó a Valentina hacia adelante. La niña corrió a los brazos de Eduardo, que se arrodilló para abrazarla. Tengo miedo, susurró Valentina. Lo sé, pequeña. Pero recuerda lo que hablamos. Eres más valiente y más inteligente de lo que ellos creen. Confío en ti. Valentina asintió casi imperceptiblemente. Los he escuchado hablar, murmuró en voz tan baja que solo Eduardo podía oírla. Tienen un barco en el muelle 6. Van a llevarse el dinero y luego deshacerse de mí. Y el hombre grande tiene un tatuaje con nombres y números. Creo que son otros niños. Eduardo mantuvo su expresión neutra, pero su corazón latía con fuerza. Esta era exactamente la información que esperaba. Valentina, con su extraordinaria capacidad de observación y memoria, había captado detalles cruciales durante su cautiverio. Tiempo, anunció Ramón. Suficiente reunión familiar. Eduardo besó la frente de Valentina antes de soltarla. Volveré por ti, te lo prometo. Conmovedor, se burló Ramón mientras uno de sus hombres recogía el maletín. Ahora vete. Y recuerda, sin policía, sin trucos. O será lo último que sabrás de ella. Eduardo retrocedió lentamente hacia su coche. Cada paso alejándolo de Valentina era como una daga en su corazón. Cuando llegó al vehículo, la niña y sus captores ya habían desaparecido en el interior del almacén. Arrancó el motor y se alejó, pero solo hasta dar la vuelta a la esquina. Allí se detuvo y sacó su teléfono. ¿Lo has oído todo?, preguntó. Cada palabra, respondió Alejandra desde el otro lado. Ya he informado a la policía. El muelle 6 está bajo vigilancia y el GPS en el oso de peluche que escondiste en el maletín está funcionando perfectamente. Podemos seguir el dinero en tiempo real. Bien, diles que se muevan ahora. No podemos esperar. Eduardo, ten cuidado. Siempre. Eduardo colgó y volvió a poner el coche en marcha, esta vez dirigiéndose rápidamente hacia el puerto. Su plan había sido arriesgado pero simple. Sabía que Ramón no cumpliría su palabra, así que había preparado varias contingencias. El pequeño dispositivo GPS, escondido en un oso de peluche entre los fajos de billetes, era solo una de ellas. La otra había sido preparar a Valentina para recopilar cualquier información útil durante su cautiverio. Lo que no había previsto era que los secuestradores planearan eliminar a la niña una vez tuvieran el dinero. Eso convertía la situación en una carrera contra el tiempo. Mientras tanto, en el almacén, Ramón y sus cómplices celebraban su aparente victoria. Demasiado fácil, se jactaba mientras revisaban el contenido del maletín. El gran Eduardo Vega, reducido a un padre desesperado, patético. ¿Y ahora qué?, preguntó la mujer que había interpretado el papel de enfermera. Ahora nos vamos. El barco está listo. Brasil nos espera. ¿Y la niña? Ramón miró a Valentina, que estaba sentada en un rincón aparentemente abatida. Ya sabes qué hacer con ella. No podemos dejar testigos. La mujer asintió, una expresión sombría cruzando su rostro. Valentina, a pesar de su aparente sumisión, escuchaba atentamente cada palabra. Eduardo le había explicado durante su breve encuentro que debía ganar tiempo, que la ayuda estaba en camino. «Necesito ir al baño», anunció la niña con voz temblorosa. «Aguántate», respondió Ramón bruscamente. «Por favor». «No puedo aguantar más». La mujer suspiró. «La llevaré. No queremos accidentes en el barco». Condujo a Valentina hacia un pequeño cuarto trasero que servía como improvisado baño. Una vez dentro, la niña implementó la segunda parte del plan que había discutido con Eduardo: ganar tiempo y crear confusión. «Sé lo que van a hacer conmigo», dijo repentinamente. La mujer la miró con sorpresa. «No sabes nada, niña. Sé que van a lastimarme,
y sé sobre los otros niños, los que vendieron antes. Esto captó la atención de la falsa enfermera. ¿De qué estás hablando? Vi los papeles en Casa Esperanza, con los nombres y las fechas, y escuché a la señora Ortigosa hablar por teléfono. Sé quiénes son los compradores. Era un farol, pero funcionó. La mujer palideció visiblemente. Estás mintiendo, le dije todo a Eduardo. Por eso puso el dinero exactamente donde ustedes querían, para distraerlos. La mujer salió corriendo del baño, arrastrando a Valentina consigo. Ramón, tenemos un problema. Pero antes de que pudiera explicar, un estruendo sacudió el almacén. Las puertas principales se abrieron de golpe y un equipo táctico de la policía irrumpió en el edificio. ¡Policía! Todos al suelo. Lo que siguió fue un caos de gritos, órdenes y movimiento. Ramón intentó huir por una salida trasera, solo para encontrarse con más agentes. Sus cómplices se rindieron casi inmediatamente, pero Ramón, acorralado, agarró a Valentina como escudo humano. ¡Atrás!, gritó sosteniendo a la niña frente a él. Un paso más y ella lo pagará. La situación parecía haber llegado a un punto muerto peligroso. Los policías, con sus armas apuntando, no podían arriesgarse a disparar con Valentina en la línea de fuego. Ramón retrocedía lentamente hacia una ventana, planeando quizás un escape desesperado. Fue entonces cuando Valentina, recordando lo que Eduardo le había enseñado durante sus juegos en el jardín, actuó. Pisó con fuerza el pie de Ramón, simultáneamente clavando su codo en su estómago con toda la fuerza que su pequeño cuerpo podía reunir. La sorpresa y el dolor hicieron que el hombre aflojara su agarre lo suficiente para que Valentina se deslizara fuera de sus brazos. En ese preciso instante, Eduardo, que había seguido a la policía dentro del almacén, se lanzó hacia adelante, recogiendo a Valentina y cubriéndola con su cuerpo mientras los oficiales sometían a Ramón. «Te tengo», susurró, abrazándola con fuerza. «Estás a salvo ahora». Valentina se aferró a él temblando pero ilesa. «Sabía que vendrías. Nunca dudé». La operación concluyó rápidamente. Ramón y sus cómplices fueron esposados y llevados a las patrullas. El maletín con el dinero fue recuperado. Y lo más importante, en el teléfono del secuestrador más corpulento, encontraron una lista detallada de nombres, fechas y transacciones relacionadas con el tráfico de niños desde Casa Esperanza. La evidencia que sellaría definitivamente el caso contra toda la red. Eduardo, con Valentina firmemente en sus brazos, salió del almacén para encontrarse con Alejandra, que esperaba ansiosamente afuera. Su hermana, normalmente tan compuesta, tenía los ojos enrojecidos por las lágrimas contenidas. «¿Están bien?», preguntó abrazándolos a ambos. «Estamos bien», confirmó Eduardo. «Gracias a esta pequeña valiente». Alejandra sonrió a Valentina. «Eres una Vega de verdad, ¿sabes? Tenemos la testarudez y el coraje en la sangre». La niña sonrió aceptando el cumplido como si fuera el mayor honor. Y para ella lo era. Ser reconocida como parte de esta familia que la había acogido y luchado por ella. «Vamos a casa», dijo Eduardo. «Hogar nos está esperando». 6 semanas después, Eduardo, Valentina y Alejandra se encontraban en los juzgados de Playa del Carmen. La sala estaba prácticamente vacía. Solo ellos, el juez, y los funcionarios necesarios para la ocasión. Era un momento que habían esperado con ansiedad y que ahora finalmente había llegado. Habiéndose cumplido todos los requisitos legales y verificado la idoneidad del solicitante, entonó el juez, este tribunal concede la adopción plena de la menor Valentina Suárez, quien a partir de este momento será legalmente reconocida como Valentina Vega Mendoza, hija de Eduardo Vega Mendoza, con todos los derechos y obligaciones que establece la ley. El juez firmó los documentos con un floreo y miró por encima de sus gafas. «Felicidades, señor Vega. Felicidades, Valentina. Legalmente son padre e hija». Eduardo se arrodilló frente a Valentina, que lucía un hermoso vestido azul para la ocasión. «¿Entiendes lo que significa esto, pequeña? Ahora oficialmente eres mi hija, y yo soy tu padre. Para siempre». Valentina asintió, sus ojos brillantes. «Lo sé, papá». Era la primera vez que lo llamaba así, y el impacto de esa simple palabra hizo que Eduardo se quedara sin aliento. La abrazó con fuerza.
sin importarle las lágrimas que corrían libremente por su rostro. Alejandra, a su lado, tampoco intentaba ocultar su emoción. Bienvenida oficialmente a la familia Vega, sobrina. Dios sabe que necesitábamos sangre nueva. Al salir del juzgado, una sorpresa esperaba a Valentina. Dolores, los tutores, el personal de Villa Esmeralda y hasta el doctor Montalbán habían venido a celebrar el momento. Y en el centro del grupo, sostenido por Dolores, estaba Hogar, el cachorro labrador, con un gran lazo azul alrededor del cuello. «¡Hogar!», exclamó Valentina corriendo hacia el perro, que la recibió con entusiasmo. Eduardo observaba la escena, maravillado por cómo había cambiado su vida en apenas 2 meses. De ser un hombre solitario, obsesionado con el trabajo y emocionalmente aislado, se había convertido en padre. Un padre cuya prioridad absoluta era la felicidad y seguridad de su hija. Los contratos y negociaciones habían dado paso a cuentos antes de dormir, lecciones de natación y paseos con un cachorro llamado Hogar Villa Esmeralda. Antes un monumento a su éxito profesional, se había transformado en un verdadero hogar. Los pasillos de mármol resonaban con risas. Las paredes inmaculadas ahora estaban decoradas con dibujos infantiles, enmarcados con el mismo cuidado que sus obras de arte más valiosas. Y su corazón, que durante años había permanecido cerrado como una fortaleza, ahora estaba abierto de par en par. Todo porque una niña, en una noche de tormenta, había pedido algo tan simple y a la vez tan profundo: un lugar seguro donde dormir. 3 meses después de la adopción, Eduardo inauguró la Fundación Valentina, una organización dedicada a rescatar niños en situación de calle y proporcionar hogares seguros para ellos. El primer centro se construyó en la misma ciudad donde Valentina había escapado de Casa Esperanza, como un símbolo de transformación y esperanza. Y en el jardín de Villa Esmeralda, justo donde Valentina había aparecido aquella noche de tormenta, Eduardo y ella construyeron juntos una pequeña casa de madera. No era para Hogar, que dormía felizmente a los pies de la cama de Valentina cada noche. Era un monumento, un recordatorio, un símbolo. Sobre la puerta, una placa de bronce llevaba una inscripción que capturaba perfectamente el viaje que habían emprendido juntos. Para cada niño que aún busca un hogar. Porque a veces, la pregunta más humilde puede conducir al mayor de los amores. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Eduardo y Valentina los haya conmovido. Para seguir este viaje emocional, hemos preparado una playlist especial con historias igualmente cautivadoras. Encuéntrenla aquí haciendo clic a su izquierda. Si les gustó esta historia, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida. No se pierdan nuestros próximos contenidos. Los esperamos en los comentarios.